Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les tengo un video de tips y consejos para el día de tu entrevista. Yo sé que hemos hecho otros videos de esto en el pasado, pero hemos tenido la fortuna que muchas personas regresan a contarnos cómo fue su experiencia y entre ellos nos comparten tips y consejos que ellos aplicaron y pues nosotros los queremos compartir con ustedes para que el día de su entrevista todo sea más fluido y sencillo y sea algo que se pueda disfrutar, ¿no? Como cosa curiosa, el primer tip y consejo no es exactamente del día de tu entrevista, pero tiene que ver con esto, es que la última semana te debes de poner a hacer una práctica intensa. ¿De qué manera? Debes de empezar a hacer puras prácticas, o sea, ya no es momento de estudiar, ahora es momento de ponerse a practicar simulaciones de entrevista, ¿verdad? Tengo muchos videos en el canal en el cual te hago preguntas y te doy un espacio para que respondas y es importante que tú cuando estés mirando estos videos o practicando estos videos, tomes la postura, ¿verdad? Como si tú estuvieras en la entrevista para ver cómo sería tu reacción, de tal grado que tú estás respondiendo en voz alta. Si en un momento dado descubres que hay algo que no puedes responder o en algo que te está fallando, pues todavía tienes la oportunidad o aún tienes la oportunidad de ir a practicar esa parte en la que estás fallando. Por eso es importante que se haga una práctica intensa, o sea, la práctica completa, porque algunas personas estudian nada más unos minutos de los videos de práctica y no completo, entonces no sabes qué tanto sería tu entrevista, si tu entrevista dura media hora, si vas a poder estar contestando el inglés durante media hora. Por eso es importante, ¿verdad?, que se haga una práctica intensa una semana antes de ir a tu entrevista. Esta te va a permitir descubrir en dónde es que se falla y poder pulir esos pequeños detalles para que llegues, mira, bien preparado para esa idea tan importante. Ahora, el segundo tip, que tampoco tiene que ver con el día de la entrevista, es un día antes de tu entrevista ya no estudiar más ni practicar más. Es un día que te tienes que dedicar ya a simplemente descansar porque vas a ocupar toda tu energía, toda tu concentración y todo tu conocimiento que has absorbido, mostrarlo el siguiente día. Por eso es importante, ¿verdad?, que un día previo a tu entrevista te dediques a descansar, a disfrutar, a reflexionar, ¿verdad?, en la oportunidad única y maravillosa que tienes de obtener la ciudadanía de este país, ¿verdad?, que has vivido durante muchos años acá. Y entonces dedícate más a platicar con personas que han ido su proceso, que están contentos. Dedícate a ver videos de personas que fueron a su entrevista para que te termines contagiando pues de esa alegría y de todo lo que es ya en sí haber logrado el sueño. Entonces vas a tener una buena vibra, vas a ir con una buena proyección de lo que puede pasar y al siguiente día te vas a despertar muy fresco y tranquilo, ¿verdad?, con toda la energía del mundo y también con toda la aptitud para ir a lograr obtener la ciudadanía. Entonces, bien importante, un día antes ya no estudies, no puedes aprender todo lo que no aprendiste durante meses un día antes, ¿no? Entonces simplemente a disfrutarse el día siguiente. Un tip bien importante ya para el día de tu entrevista que las personas dejan por un lado es ir bien vestido, ir formal. Recuerden que como uno viste muestra el respeto del evento. Algunas personas de repente en los comentarios me dicen, no, pues es Estados Unidos y uno es libre. Bueno, si fueras a pedir un trabajo en una oficina, ¿te ibas a ir también en pantaloncillos cortos y sandalias? Pues no, ¿verdad? Entonces depende del trabajo que vas o las situaciones como vas a ir vestido, aunque sea un país libre. De igual manera, como uno va vestido al evento, uno está demostrando. Y de hecho, si ustedes se fijan, en la hoja de la cita te dicen que vistas bien para el día de tu ceremonia. Y en muchas ocasiones, uno le dan la ceremonia el mismo día de la entrevista. Ha habido personas que pasaron su entrevista pero le dicen no estás vestido adecuadamente para tu ceremonia, te vamos a tener que mandar otra cita para tu ceremonia y no le dieron su ceremonia ese día y tienen que esperar 1 o 2 meses más. Entonces amigos, mejor hay que ir bien vestido, presentable. No ocupa llevar uno corbata si no se siente cómodo, pero sí una camisa, un pantalón bien vestido, sus zapatos aseado, ¿verdad?, limpio. De esta manera le mostramos al oficial, ¿verdad?, que nosotros respetamos el evento. Ahora, ya el día de tu entrevista, ahora sí, uno de los consejos más importantes es llegar al lugar, ¿verdad?, donde va a ser tu entrevista mínimo 45 minutos antes, si se puede 1 hora hasta mejor, o sea, ya están en el lugar. Es mejor esperar 45 minutos en el estacionamiento que llegar tarde y perder tu entrevista. No saben cuántas personas pierden su entrevista porque no llegaron a tiempo, ya sea por el tráfico, porque cerraron la calle, porque se perdieron. O sea, muchas cosas pueden pasar. Por eso también es bien recomendable ir
unos días antes a la oficina para ver cómo llegar, dónde se estaciona uno, para que el día de tu entrevista no andes llegando y por dónde me tengo que estacionar y dónde me tengo que poner. Porque uno llega con nervios y con ansiedad y todo distraído. Por eso es importante que llegues, ¿verdad?, unos días antes a ver cómo está la situación, para que el día de tu entrevista llegues derechito a estacionarte y simplemente a esperar que sea el momento indicado, porque únicamente te dejan entrar al edificio 15 minutos antes de que comience tu entrevista y ellos lo verifican en tu hoja de tu cita de tu entrevista. Otro tip para seguir haciendo este proceso fluido, sin interrupciones, es no llevar objetos personales. ¿Cómo a qué me refiero? Bueno, no llevar muchas prendas, ¿verdad?, de joyería, no llevar mucho perfumes, cosas así, cremas, etcétera, porque como es un edificio federal no dejan ingresar líquidos y también te hacen que te quites todo lo que sea de metal, el cinturón, los zapatos. Entonces llévate todo eso que sea fácil, porque lo que menos queremos es estar todos nerviosos quitándonos las prendas y dónde la puse y el zapato que no se me quite, que batallo para ponérmelo. Entonces ten en cuenta eso, algo que sea fácil de quitar. Y los zapatos, pues, el cinturón igual, que no sea nada difícil, que nada que entorpezca tu proceso, así que no hay que llevar objetos personales. Yo voy al grado de que ni siquiera el teléfono, pero si estás en un punto dado que tienes que entrar con tu teléfono desde antes de ingresar al edificio, apágalo, ¿verdad?, para que no te esté interrumpiendo o sonando y te estén llamando la atención en la sala de espera y te sientes, ¿verdad?, horrible y te ganan los nervios porque te están llamando la atención. Entonces vamos a llevarla relajado, ¿verdad? Y todos los objetos personales hay que dejarlos en el auto o ni siquiera llevarlos para tener esa tranquilidad ese día. El siguiente tip sería documentar tu entrada o tu ingreso al edificio. ¿Qué es eso? Bueno, hay muchas personas que ingresan al edificio y van y se sientan y no entregan su hoja, ¿verdad? O no van al mostrador, de repente hay una tablet donde uno se tiene que registrar. Muchas personas se brincan eso y simplemente están sentados y dicen, nunca me llamó nadie. Pues nunca ingresaste o documentaste tu ingreso al edificio o que estás presente esperando tu entrevista. Por eso es importante que lo primero que vas a hacer una vez que ingreses, preguntar ¿a dónde voy? ¿Dónde debo de registrarme? ¿O qué tengo que hacer? ¿Verdad? Para que de esta manera quede documentado que usted ingresó al edificio y ahora sí únicamente espere a que salga el oficial nombrando o llamándole, pues. Después, otro tip bastante interesante es poner atención cuando está en la sala de espera. Ha habido personas que se distraen por los nervios o platicando con alguien más o en el teléfono y sale el oficial, les llama y no los escuchan, porque a veces las oficinas son bastante amplias, las salas de espera, y los oficiales están saliendo de diferentes puertas que están en diferente posición y a veces salen 2-3 oficiales al mismo tiempo y a veces hay relajo o sonidos y pues uno ya no termina escuchando si le llama. Entonces bien importante que ustedes estén poniendo atención. A eso fueron, no fueron a sacar conversación con otra persona, no fueron a estar en el teléfono. Ustedes van a una entrevista que han esperado durante tanto tiempo, algunas personas lo han esperado durante muchos años, como para perderlo, ¿verdad?, por un momento que uno se distrajo. Entonces bien importante eso, pongan atención, recuerden a lo que fueron y estén muy listos así llaman su nombre. Otro tip bastante importante que puede cambiar el rumbo de la entrevista es, una vez ya que te llama el oficial, saludarle en forma cortés. Ya hemos hecho muchos videos en cómo lo vas a saludar. Si el oficial no te saluda, si el oficial no te dice buenos días, si el oficial no te dice buenas tardes, no te preocupes, tú sigue con una sonrisa, tú sigue con una buena actitud, ¿verdad? Porque es tu día, tú vas a eso, a obtener la ciudadanía. Tal vez el oficial ha hecho muchas entrevistas durante el día, para él no es nada especial, pero para ti sí lo es. Entonces tú conserva esa alegría, esa sonrisa, ese buen carácter y tú toma la entrevista pues con todo el optimismo del mundo. No importa que el oficial de repente no te diga buenos días o no te salude o no te diga gusto en conocerte, tú sigue tu trayectoria, pero sí es importante que lo intentes, porque a veces uno le puede cambiar el día al oficial, ha tenido un día monótono y aburrido, pero tú le puedes decir buenos días y le preguntas cómo se encuentra y esto cambia la actitud con él y sobre todo en la entrevista, tal vez una entrevista más placentera con una simple palabra o una sonrisa, ¿no? Entonces bien importante eso. Enseguida, después de que ya lo saludaste, es importante que esperes instrucciones.
instrucciones. Ha habido personas que me dicen, el oficial me saludó y yo empecé a caminar y todavía ni me invitaba a que caminaba. Entonces, espera que te invite a que lo sigas, espera que te indique en qué puerta van a entrar, espera que te indique que te sientes, etcétera, ¿verdad? Espera que te pide los documentos, espera que termine sus preguntas. Es bien importante que te dejes guiar durante la entrevista y que sepas esperar instrucciones para que no se haga un desorden y el oficial pueda hacer todo rápido y fluido. Recuerda que también es bien importante esto, otro tip: cuando el oficial está hablando no le interrumpas. Si él está haciendo una pregunta, permite que termine de hacerte la pregunta. Si te está haciendo, por ejemplo, who was the first president, y tú lo interrumpes porque ya sabes que era George Washington, no, tienes que esperar a que termine la pregunta para que sea todo fluido, porque si no, créeme, se va a entorpecer todo. Igual si te hace una pregunta personal, etcétera, deja que termine de hacer la pregunta para que tú la puedas responder. Lo que nos lleva a otro tip bastante importante también, que es tus respuestas sean cortas y sencillas. No le des mucha vuelta a la respuesta. Si te pregunta una fecha, das la fecha. Si te pregunta un viaje, das el viaje. Pero no vas a dar santo y seña de cada evento, porque él no te está preguntando santo y seña de cada evento. Entonces procura siempre que tus respuestas sean sencillas, cortas y al punto. No le des mucho rodeo. Da una respuesta, guarda silencio. Si el oficial requiere más, él te va a pedir que elabores sobre la respuesta. Si no, quiere decir que él está conforme con esa respuesta. Deja pues que él sea el que decida si la respuesta es necesaria ampliarla o no. No le avientes toda la información, porque muchas veces él no la necesita y puede ser que muestres que no tienes mucho inglés en todo lo que estás respondiendo y hablando sin que se te haya preguntado. Otro tip bastante interesante conforme la entrevista es que solo hables cuando se te pide que hables. No vayas a hablar antes, ni tampoco saques conversación con el oficial. Créeme, no vamos a hacer una amistad. Es una persona que vamos a ver por algún trámite y él sigue su vida y nosotros vamos a seguir la nuestra. Entonces guarda silencio. Si eres una persona que tiendes por los nervios a ponerte a platicar, recuérdate en ese momento estar en silencio, ¿verdad? Porque puede ser que por estar platicando de más puedas meterte en problemas. Entonces, muy sencillo, hay que guardar silencio, ¿verdad? Y solo hablar cuando se nos pida o cuando se nos indique que debemos de hablar. Todos estos tips van a provocar que tú hables con seguridad, que tus respuestas sean enfáticas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ese es el siguiente tip, que tus respuestas suenen seguras, sin titubeo, ¿verdad? De esta manera vas a hacer que el oficial no dude y no te tenga que preguntar 2-3 veces, ¿verdad? Es importante eso, porque a veces cuando uno titubea puede ser que no entendió la pregunta o puede ser que uno está mintiendo. Recuerden que los oficiales están entrenados en forma psicológica para ver si estás diciendo la verdad o si estás mintiendo. No queremos mostrar cosas que no son y que nos vayan a pedir que elaboremos, ¿verdad?, sobre la respuesta, y que esto provoque que caigamos en shock o en pánico y no podemos responder ante la pregunta porque nos ganaron los nervios. Entonces, muy sencillo, amigos, respuestas enfáticas cuando se nos pregunte. Muy importante también es que durante la entrevista ya no se distraigan con nada. Hay personas que tienden a distraerse con su pensamiento, con objetos, con preocupaciones. Trata de estar presente, que todos tus sentidos estén enfocados hacia el oficial, ¿verdad? A veces no le vas a entender del oído, pero tal vez con la vista le entiendes, ¿verdad? Con la mímica que él hace. O a veces no le vas a entender muy bien con la vista ni con el oído, pero puedes percibir. Entre más atención le pongas al oficial, a lo que está haciendo y lo que te está preguntando, más vas a poder entender de una u otra manera lo que te está preguntando. Entonces, tu atención 100% hacia el oficial. No estés pensando en los problemas de la vida, no estés pensando en otras cosas, preocupaciones. No te preocupes, cuando salgas de la puerta los problemas te van a estar esperando. Todos los problemas que hemos tenido en la vida no se van a ir. Entonces trata, cuando entres a la habitación, que los problemas se queden fuera de esa. Los nervios y los problemas se queden fuera de esa habitación. Van a estar tú y el oficial exclusivamente para que puedas disfrutar y poder responder todo lo que se te pregunte. Recuerda, otro tip bastante importante es que no tengas miedo a pedir que te repita la pregunta, ¿verdad? Es algo que ellos hacen en forma natural y ellos van a entender que debido al plástico y debido al cubrebocas, pues hay un problema para poder escuchar bien, y más si tenemos poco inglés. Entonces no tengas miedo a pedir que se te repita la pregunta, pero no abuses de eso tampoco,
¿verdad? No estés pidiendo todas y cada una de las preguntas que no se pueda. Ya hicimos un video, ¿verdad? Hace un par de días en los cuales te damos oraciones de cómo decirle al oficial que hable un poco más alto, o que si te puedes acercar un poco más para escucharle porque te está teniendo problemas, etcétera, para no tener que pedir que te repita la pregunta. Algunos te dicen, no te acerques, no te preocupes, te lo voy a repetir la cantidad de ocasiones que tú quieras, pero bueno, no abuses tampoco de eso de repita la pregunta, porque muchos oficiales lo toman como que no estás entendiendo e interrumpen la entrevista. Entonces, lo mejor que puedes hacer, ¿verdad?, es solo cuando en realidad lo ocupes, ¿verdad?, pedir que te repitan la pregunta. Otro tip también bastante importante es que si te repitió la pregunta, pero aún así como que no lo escuchas o no lo puedes entender, le puedes pedir que te haga la pregunta en una forma diferente, que te elabore la pregunta en una forma distinta. Por ejemplo, si te pregunta, "What do you do for a living?", muchos no entienden esa pregunta, ¿verdad? ¿A qué te dedicas o cuál es tu oficio? Y entonces le dices, me puedes hacer la pregunta en forma diferente, que sería así, "Can you please ask me the question in a different way?" Y el oficial te va a decir, "Yes", y te hace la pregunta ahora, "Do you have a job?" Entonces tú dices, esa sí la entiendo. Y entonces le respondes. Pero esto es importante, ¿verdad? También es como un último recurso. Si de plano ya no pudiste entender la pregunta, le vas a pedir que sí, por favor, te pueda hacer la pregunta en una forma diferente. Otro tip bastante importante que personas no lo toman en cuenta, y esto solo aplica en ciertos casos, es si en un momento dado tú sientes que el oficial no te aprobó la entrevista por alguna injusticia, tú puedes pedir hablar con un supervisor y el oficial no lo va a tomar personal. Él es un empleado y tiene un supervisor que va a verificar que él esté realizando bien su trabajo, y los oficiales, vaya, también se pueden equivocar, son humanos. Entonces, si tú en realidad sientes que contestaste todo y que el oficial aún así te exigió demasiado, que tú piensas que no es correcto, tú puedes pedir hablar con un supervisor y el supervisor le contarás qué fue lo que pasó. Ya estás fuera de la entrevista. En muchas ocasiones los supervisores han aprobado a las personas. Entonces, todo depende cómo tú sientes que fue en la entrevista. Si de plano te atoraste y no pudiste contestar en el inglés, pues entonces ahí el supervisor no te puede ayudar. Por eso esto es en momentos que solo se aplica pedir hablar con un supervisor. Otro tip muy importante es que algunas personas en realidad salen de su entrevista sin saber si aprobaron o no, y esto es muy triste, ¿verdad? Imagínate todo lo que te preparaste y que el oficial no sea bueno para decirte si aprobaste o no. Aunque la hoja lo puede especificar, hay personas que ni siquiera la hoja le dan. Para esto, no salgas de la oficina hasta que te digan si aprobaste o no. Y si te dicen por qué no aprobaste, que te den la información por qué no aprobaste. Si ya no aprobaste, pues que te la digan en español, de todas maneras no aprobaste, pero que te den una información, cuál es la razón principal por la cual no aprobaste. Y si te dicen, no, sí aprobaste, ¿verdad? Por esto solo es cuando aplica. Algunos oficiales sí te informan y deberían todos de informarte si aprobaste o no. Si aprobaste, fantástico. Pero si no aprobaste, que te den la información por qué, ¿verdad? Para esto también, si el oficial te dice no te puedo dar información, tú puedes pedir hablar con un supervisor que te diga por qué no aprobaste. Para que salgas tú, en realidad, con la información necesaria en dónde debes de trabajar para esta segunda entrevista que se te va a dar. Ahora, si en realidad te dice, bueno, sí pasaste, ¿cómo es posible que no entiendas que pasaste? Bueno, pues es que no me informó, yo estoy con los nervios, ¿no? Entonces, es importante que tú no te vayas de esa oficina sin saber si aprobaste o no, y en dado caso de no haber aprobado, que te digan la razón por la cual no aprobaste. No nomás no sabes inglés, sino qué parte del inglés no te entendí. Hablar, escuchar, ¿verdad? Entender, escribir qué fue lo que no entendí, para que de esta manera, ¿verdad?, tú te prepares en esa área. Y por último, uno de los tips más importantes, darle gracias al oficial independientemente si apruebas o no. Muchas veces no vamos a aprobar porque no estamos lo suficientemente preparados y no hay nada que sentirse mal ni triste. Al contrario, ya vimos qué es lo que nos falla y vamos a ir a una segunda entrevista, ¿verdad?, mejor preparados en esa área que nos hizo falta para poder aprobarla. Pero independientemente de todo, si el oficial hizo su trabajo en forma justa, uno le debe de agradecer, y más cuando uno aprueba, ¿verdad? Le da mucha alegría a uno, pero siempre hay que ser agradecidos con ellos. Su trabajo también es muy difícil. Imagínense, ellos tienen la vida de muchas personas en las manos y ellos tienen que tratar de ser lo más justos, pero al mismo tiempo cumplir con la ley, ¿verdad? Que eso es su trabajo. Entonces sí tienen mucho ellos peso en los hombros, y muchas personas los catalogan de mil y un cosas porque no los aprobaron, pero en realidad ellos tratan de hacer lo mejor que pueden cumpliendo con su obligación como oficial, pero al mismo tiempo tratar de ser, ¿verdad?,
justos con las personas y entenderles que las personas también es su sueño ser ciudadanos, pero bueno, hay una línea delgada entre las dos y por eso hay que agradecerles por su trabajo también que hacen ellos y su servicio, ¿verdad? Porque no ha de ser nada sencillo ser un oficial, ¿verdad? Que entrevista en el proceso de inmigración. Muy bien amigos, espero que toda esta información les haya sido útil, como siempre, si así lo fue, ya saben, un like no les cuesta nada, se lo agradecemos mucho. Si tienen su entrevista esta semana, tomen en cuenta todos estos tips que les hemos dado, ¿verdad? Porque créeme, uno no se da cuenta qué tan importantes son hasta el día que está en su entrevista, empieza a reflexionar y dice, qué bueno que Fernando me dijo todo esto, porque sí es cierto y me está siendo útil. Si no tienes tu entrevista aún, no te preocupes, aún tienes tiempo para prepararte, échale ganas, pon todo tu esfuerzo, ¿verdad? Y vas a ver que el día que llegue tu entrevista vas a estar más que preparado, que la vas a disfrutar mucho. Como siempre amigos, les deseamos todos aquí éxito en su entrevista y nos vemos pues en el próximo video. Que estén bien, Chao.